En el corazón del Chocó, entre las selvas densas del medio San Juan y las aguas profundas del río Atrato, existe una aldea, Dipurtú, que ha cargado durante años el peso del conflicto armado, según el último registro de unidad de víctimas. El Chocó es uno de los departamentos con más desplazados del país, con más de 240.000 personas forzadas a abandonar sus hogares por violencia. Solo en las últimas 2 décadas, comunidades enteras afrodescendientes e indígenas han sido expulsadas por enfrentamientos entre grupos armados, ilegales, confinamientos y amenazas. La Defensoría del Pueblo advierte que las rutas del río Atrato y del San Juan han sido históricamente corredores del control armado, lo que ha dejado a poblaciones rurales atrapadas entre el miedo y el silencio. Pues en esta aldea, situada pues a orillas del río, familias que vivieron del pescado, la minería artesanal y la agricultura fueron obligadas a huir con lo poco que podían cargar, dejando atrás sus casas, sus cultivos y las tumbas de sus mayores. Y aún así, pues sus voces no desaparecieron. Hoy, los sobrevivientes siguen contando cómo resistieron y cómo incluso después del desplazamiento luchan por recuperar el territorio y su identidad. Esa historia de una comunidad que, a pesar del abandono y la violencia, continúa existiendo, recordando y defendiendo su derecho a pertenecer en la tierra, que siempre ha sido su hogar. Hola, mi nombre es Diego Ramírez López, tengo 25 años y trabajo en el centro comercial en un almacén de servicios. En este momento me dedico también a dibujar. Listo. ¿Fuiste víctima de desplazamiento forzado por el conflicto armado? Sí, dime cómo fue o cómo describirías la experiencia de haber sido desplazado y que significó abandonar tu hogar y tu territorio. Pues la verdad es un poco truqueante en aquella época, porque era una familia de 4 personas, había nacido mi hermanita. Aparte porque pues, usted conforma una vida y tiene sus cositas, no era casa propia, pero pues ya teníamos mueblecitos tradicionales de una casa, lo básico, lo esencial, y todo eso se pierde, porque hay que despojarse de esas cosas materiales para obtener algo mejor, perdiéndolo pues, radicalmente. Listo. ¿Qué hechos, situaciones de violencia incurrieron en que ustedes fueran desplazados? Bueno, esto ocurre en el territorio del Chocó, por los lados del río San Juan. Y eso es como una islita, se llamaba Dipurtú. Ahí vivimos nosotros, eso fue en aquella época entre 2009 y 2010. Pero mi mamá vivió por un periodo mucho más anteriormente. ¿Qué más le cuento de ahí? Los hechos de violencia, ¿cuáles fueron? ¿Ustedes fueron en medio de algún...? Sí, comenzó un conflicto después de una inundación que hubo allá en el pueblo. Sí, por el fenómeno del niño. Sí, el fenómeno del niño ocurrió y se salvó todo después con el tiempo, no hubo pérdidas humanas, pero ya luego vino algo maluquito, fue como las confrontaciones que ya estuvieron ocurriendo. Dicen que el ejército con la guerrilla, otros dicen que paramilitares con la guerrilla, otros dicen que guerrilla con paramilitar. Entonces eso comenzó a afectar la población, a asustarlas, a sentirse vulnerables, como sentirse en un estado de conmoción, entonces también. Listo. Sus padres en ese momento denunciaron lo que estaba pasando, y si fue así, ¿tuvieron algún beneficio, algún acompañamiento del Estado? Mi madre en aquella época con su pareja, pues ya habían tenido a mi hermanita también. Pudieron acudir también a eso, a una ayuda humanitaria. Pues una ayuda humanitaria no, sino como que a que el Estado sí les propiciara algo de fondos para podernos ayudar, porque pues habíamos salido de tener todo a no tener nada. Entonces sí, lo que pasa es que ocurren muchas insuficiencias en esos planes porque hay mucha organización, yo no sé qué pasa, pero hay gente que está metida ahí ya solamente para robar. Sí. Tristemente. ¿Cómo afectó el desplazamiento a la vida de su familia, a su economía y su relación pues con el territorio donde vivían? Pues puede decirse que se afecta a un 180 grados de ahí. O sea, es como un giro de 180 grados porque
porque ya uno ya tiene amigos, ya hay casita, no la propia, pero pues había negocio, tenían sus plancitos pues a largo plazo, tenían muchas cositas por hacer. El pueblito era muy chévere, la gente es muy fiestera, pues el Chocó siempre se ha visto por eso, es muy popular de que la gente es muy alegre. Sin embargo, pues vean, ocurren muchas tragedias igual. Hemos pasado por una inundación y salen de eso para ya el conflicto interno de esa zona, de esas regiones vulnerables, porque pues igualmente el Estado no hace mucho. El conflicto armado interno entonces cambió todas las dinámicas del territorio y de su familia. Sí, cambió muchas, no solamente la de nosotros, sino muchas más personas. Realmente yo siento que mi historia no es tan fuerte como la de otras, muchas más que han estado ya viviendo y que ya tenían sus propias casas, que es más doloroso, claro. O sea, ya tener su casa, que supo que la construyó su tatarabuelo en 1800 yo no sé qué, y que llegan una parranda de manes que dicen que eso es de ellos. Sí. Entonces duele mucho más. Listo, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por sus palabras. El desplazamiento forzado en Colombia no surge en un solo momento. Se enraiza en una larga historia de violencias que atravesaron el siglo XX y que fueron expulsando población de manera sistemática. Aunque durante años esta tragedia fuera tratada como un efecto colateral del conflicto armado interno y no como una de sus expresiones centrales, aquella invisibilización permitió que esta crisis creciera hasta convertirse en uno de los fenómenos humanitarios más profundos de nuestro país. Según La Nación Desplazada, Informe Nacional de Desplazamiento Forzado en Colombia, publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, para el 31 de diciembre de 2014, el registro único de víctimas reportaba 6.459.501 personas desplazadas, una cifra que, como afirma el informe, se acerca a las estimaciones históricas de organizaciones civiles que durante años han advertido la verdadera magnitud del problema. Pero los números no son suficientes para entender la dimensión del desarraigo. En el litoral de San Juan, el territorio mismo explica la intensidad del conflicto. 8 desembocaduras, rutas hacia el Bajo Calima, entradas al Valle del Cauca y conexiones con el Baudó convierten a la región en un corredor codiciado. Y allí las disputas entre grupos armados impulsados por economías ilegales como el narcotráfico y la minería han generado amenazas, incursiones y la expulsión constante de comunidades enteras. En medio de este escenario, las víctimas experimentan lo que la Defensoría del Pueblo en Problemática Humanitaria en la región pacífica colombiana, su región Chocó, denomina un doble despojo. El primero es material, la pérdida abrupta de la tierra, de la casa, del cultivo, del ganado, de todo lo que sostiene la vida cotidiana. Pero existe un segundo despojo, más silencioso, y es el despojo de la identidad, de la memoria, del arraigo y del proyecto de vida. Ser desplazado, como describe el informe, es arrancado de un mundo propio y arroja un destino incierto. Sin poder elegir a qué lugar se llega, sin tiempo para empacar, vender o despedirse. La partida que hay siempre es apresurada, no representa un comienzo sino una ruptura que deja a las personas suspendidas entre lo que fueron obligadas a abandonar y lo que a uno les pertenece. Reconocer esta historia de despojo y expulsión de la población no es solo un ejercicio de memoria, es una condición fundamental para garantizar la no repetición, porque solo nombrar lo ocurrido al mirarlo de frente se abre el camino para la reparación que todavía está pendiente. En todos los rincones de Colombia se dio un desplazamiento amplio de población durante los años de la violencia, y muchos de los citadinos de hoy fueron hijos o nietos de desplazados rurales del ayer. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Amparo Loaiza. ¿Qué edad tienes, Amparo? Tengo 70 años. ¿Usted y sus padres fueron víctimas del desplazamiento armado por el conflicto armado interno en Colombia? Sí. Fuimos desplazados porque estaba la guerrilla peleando, los conservadores con los liberales. Entonces, en esa época es cuando hubo la guerra de Gaitán. Sí, por la muerte. Mataron a Gaitán. Entonces se formó muchas peleas y todo, y peleaban los liberales contra los conservadores contra los liberales, y había mucha gente desplazada, y a nosotros nos tocó irnos de esa vereda.
¿Qué vereda era? ¿Cómo se llamaba la finca? La finca se llamaba El Silencio y la vereda era por allá, por una parte que le dicen Lagunita. Sí. En el departamento de Risaralda. En el departamento de Risaralda, sí. ¿Y ustedes pudieron denunciar eso? ¿A alguien les pudieron...? No, en esa época uno no denunciaba a nadie porque eso llegaban y uno no sabía ni quién era ni nada. Solamente les avisaban que tenían que ir. Sí, que tenía uno que irse y dejar todo, había que dejar todo, abandonar todo. Sí, los que habían trabajado. Sí, eso había que irse uno. Bueno, muchas gracias, Amparo. Muchas gracias por su tiempo. En el recorrido de hacer esta investigación y mirar hacia atrás, la historia de esta aldea del Chocó nos recuerda que el peso que ha dejado el conflicto armado en miles de familias que fueron arrancadas de su territorio, sus ríos, que antes eran sinónimos de vida, se convirtieron en testigos silenciosos del miedo, del desarraigo y del dolor que obligó a comunidades enteras a huir para sobrevivir. Pero también podemos ver que muestran una fuerza que no se apaga, la resistencia de sus pueblos, afrodescendientes indígenas, que mayormente serían las víctimas, que aún en medio de toda la pérdida conservaron su identidad y la esperanza de volver. Pensar en el que el futuro implica reconocer que estas historias no pueden repetirse, que el desplazamiento forzado no es solo una cifra, sino vidas humanas y proyectos suspendidos que no tienen sentido. Significa entender que la reparación, la presencia estatal y la garantía de derechos no son favores, sino deudas históricas con estos territorios que han cargado demasiado, como en esta aldea. Hoy la aldea pues sigue en pie, pero también sigue frágil, como a lo largo de su historia, pero también sigue viva, recordándonos que la memoria es la base para construir un día distinto, un mañana distinto y no volver a lo mismo del ayer, que solo escuchando pues estas voces silenciadas podemos proteger la tierra de quienes todavía la habitan, para así romper el ciclo de violencia y abrir caminos donde la vida vuelva a florecer.